En esta etapa se abordan diferentes tipos de conceptos, entre los cuales se encuentra la densidad, que es la magnitud física relativa a la concentración de masa por unidad de volumen de la sustancia. La fórmula de la densidad es igual a masa entre volumen. Las unidades de medida es kilogramo entre metro cúbico. Otro concepto que también se aborda en esta etapa es la densidad relativa, que se define como la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 277 grados Kelvin o 4 grados Celsius. La fórmula es densidad relativa es igual a densidad entre densidad del agua. El peso específico se define como el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Aquí se pueden utilizar dos tipos de fórmula y al igual se puede obtener el mismo resultado. El peso específico es igual a peso entre volumen, o peso específico es igual a masa por gravedad entre volumen. El calor consta de varios conceptos muy importantes. A continuación les voy a hablar del primer concepto, que es el equilibrio térmico. Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, los cuales al inicio se presentan de manera diferente. La temperatura es el segundo concepto. Es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Se le llama calor y se representa con la letra Q a la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno, en virtud de una diferencia de temperaturas entre ellos. La combustión es otro concepto. Es la combinación química de una sustancia con el oxígeno. Otro concepto muy importante sería el calor de combustión, que se refiere a la cantidad de calor que cede cada unidad de masa de combustible cuando se quema completamente. También les hablaré de un subtema que es la transmisión de calor, el cual consta de tres pasos o tres conceptos. La conducción es la transmisión de calor por contacto molecular, que se verifica principalmente en los sólidos. El siguiente sería convección, que es el mecanismo de transporte de calor debido al desplazamiento del material en virtud de una diferencia de densidades dentro del mismo. El último paso o concepto sería la radiación, que significa el mecanismo de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su temperatura. Uno de los temas más importantes y uno de los conceptos es la carga eléctrica, que viene siendo los electrones y protones. Todos poseen una propiedad llamada carga eléctrica. A los electrones se les asigna una carga negativa y a los protones una carga positiva. La carga de un electrón es la misma, pero de signo contrario. Si un cuerpo pierde electrones, el otro cuerpo también. Otro viene siendo una ley, que es la de Coulomb. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales proporcionan al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que los separa. Bueno, esta es una ley. Y otro viene siendo el campo eléctrico. Las fuerzas como las gravitacionales actúan entre cuerpos que no se encuentran en contacto entre sí, y entre aquellas que lo están en carga eléctrica producen un campo eléctrico alrededor de ella, el cual interactúa con cualquier otra carga que esté ahí presente. Un campo eléctrico tiene una magnitud y dirección y sentido. Otro viene siendo la corriente eléctrica. Flujo de electrones a través de un conductor. La corriente fluye cuando un conector, uno o dos puntos, o uno de los cuales es más negativo que el otro, o de regiones más negativas a regiones menos negativas o positivas. La resistencia eléctrica es una oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Circuito eléctrico es el movimiento de cargas desde un elemento que hace que la función de bombear las cargas a través de un conductor pasa por un dispositivo que convierte esa energía eléctrica en otro tipo de energía, que viene siendo una energía cinética, ilumínica, térmica o cualquier otra, para luego regresar al sistema de bombeo, que viene siendo todo el proceso. Otra ley, que es la intensidad de corriente de un circuito eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia de un potencial, que es un voltaje, inversamente proporcional a la resistencia.
en el cual la fuerza resultante que actúa sobre un objeto varía constantemente y puede cambiar de magnitud, de división o puede ser de ambas, produciéndose así procesos físicos repetitivos o cíclicos en un tiempo fijo determinado. Vamos con el primer punto. 4.1. Movimiento periódico. En muchos de los casos o procesos físicos existe un movimiento que tiene la característica de que al cabo de un tiempo fijo repite sus condiciones o estado de movimiento. Se le denomina movimiento periódico, por ejemplo, el latir de un corazón. Las magnitudes que se describen en el movimiento sería el periodo, representado por la letra T, y la frecuencia representada por la F. La fórmula que se usa sería frecuencia entre el número de ciclos y el tiempo. El segundo punto sería 4.2, el movimiento armónico simple. Dentro de la variedad del movimiento se destaca una clase especial, los movimientos en los cuales el cuerpo repite su trayectoria, por ejemplo, el movimiento suspendido de un resorte. A este tipo de movimiento, en el cual el cuerpo repite la trayectoria, se le llama movimiento oscilatorio. La fórmula sería F igual a menos K, que es la constante de proporcionalidad, por el signo menos, indica que la fuerza F y el desplazamiento X tienen sentido contrario. El 4.3. El péndulo simple es todo un cuerpo que puede oscilar alrededor del punto de suspensión, si consideramos el hilo de la cual está sujeto el cuerpo, con longitud constante y de masa despreciable. La fórmula sería raíz de longitud entre gravedad por 2pi. Y por último sería el 4.4, cuerpo resorte. Otro movimiento armónico simple es el que representa un objeto que oscila en el extremo de un resorte llamado sistema cuerpo resorte. Su fórmula es casi igual al péndulo simple, solo que aquí se usa la masa y la constante de proporcionalidad por 2pi. Y ahora vamos por el siguiente tema, que sería ondas. Analicemos el siguiente ejemplo de movimiento. Un vaso cae de una mesa y al golpear el piso se rompe. En este ejemplo de movimiento hay transporte de energía, pero de lo contrario no escuchamos el sonido porque no hay transporte de materia. Este ejemplo es un movimiento ondulatorio. Ahora con el primer subtema sería tipos de onda. Ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio mecánico elástico para propagarse. Ondas electromagnéticas consisten en la propagación de una perturbación electromagnética, o sea, una variación de la intensidad de los campos eléctrico y magnético en el espacio. Y otros dos tipos que se pueden sumar serían las transversales y las longitudinales. En las transversales, las partículas del medio se mueven en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de perturbación. Aquí podemos ver un ejemplo acerca de una onda transversal. Y por último, ondas longitudinales. Las partículas del medio oscilan en la misma dirección en que se propaga la perturbación. Aquí también podemos ver otro ejemplo de dibujo. Y por último sería la 4.6, magnitudes que caracterizan a las ondas. Las crestas son los puntos superiores de una onda. Las valles serían los puntos inferiores de una onda. Nodos son los puntos que están en la posición de equilibrio. Fase, si tienen el mismo estado de movimiento. Desfase, las partículas del medio se dice que están en oposición de fase o que tienen fases contrarias si tienen estados contrarios de movimiento. Se define como la distancia mínima entre dos puntos que tengan el mismo estado de movimiento. El periodo es el tiempo necesario para que la perturbación se propague a una distancia igual a una longitud de onda. Frecuencia es el número de crestas que pasan por un punto del medio en la unidad de tiempo. Amplitud de la onda es el máximo desplazamiento que alcanzan los puntos del medio a partir de la posición de equilibrio. Velocidad de la onda es la velocidad con la cual un punto de la onda es transmitido por el medio de propagación de la perturbación. 4.7 Fenómenos ondulatorios. Reflexión, proceso en el cual las ondas que encuentran la frontera o superficie de separación entre dos medios de propiedades diferentes. Refracción, proceso en el cual las ondas incidentes en la frontera entre dos medios de propiedades diferentes pasan de un medio a otro. Difracción es la capacidad de las ondas para deflectarse o desviarse alrededor de los obstáculos que encuentran en su trayectoria. Principio de superposición. Establece que cuando dos o más ondas se propagan a través del mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier punto es la algebraica de los desplazamientos producidos. Interferencia es un caso de superposición y ocurre cuando las ondas que se superponen tienen las mismas características de frecuencia y longitud de onda.
Interferencia constructiva. Sucede cuando las ondas se superponen de tal forma que las crestas y los valles de ambas ondas coinciden y la onda resultante tiene mayor amplitud. Ondas estacionarias en una cuerda vibrante. Son dos ondas iguales características de frecuencia y longitud de onda que se propagan en un medio de sentido contrario. Resonancia. Se produce cuando al aplicarle a un sistema una serie de impulsos periódicos de una frecuencia igual a la frecuencia propia del sistema. La acústica es la ciencia que estudia el sonido. En nuestro medio ambiente estamos rodeados por diferentes sonidos que percibimos o escuchamos, por ejemplo, el hablar o el cantar. La definición de sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. La velocidad del sonido se puede calcular con la fórmula velocidad igual a 330 metros entre segundos más 0.6 metros entre segundos por la longitud. El tono es la frecuencia de la onda. Timbre es la calidad de las ondas sonoras. Sonoridad o intensidad describe la amplitud de la onda. Intensidad es la relación de la potencia por unidad de área y expresa el flujo de transferencia de energía a través de un área a la dirección de la propagación. El nivel de intensidad es la medida de la intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad. Y ahora vamos con el punto 5.2, efecto Doppler. Es un fenómeno que se presenta al percibir al receptor una frecuencia diferente de la emitida por una fuente sonora y puede observarse en todo movimiento ondulatorio, ya sea mecánico o electromagnético. Hay dos diferentes casos de Doppler. La primera sería en el receptor en reposo y la fuente. Ahora, para calcularlo se usaría la siguiente fórmula. F es igual a velocidad entre velocidad más velocidad final por lo que es la frecuencia. Y el último caso sería el caso 2, receptor en movimiento y la fuente sonora en reposo, que sería, y como para calcularla se usaría la siguiente fórmula. F igual a velocidad más velocidad inicial entre la velocidad por la frecuencia. Una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce y para qué estudio se divide. La óptica geométrica es uno de los cuales se divide. Es una rama de la óptica en donde se estudia a la luz en términos de rayos. O sea, no es necesario tomar en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz. Otro viene siendo la óptica física. Es un campo de óptica en el cual se estudia las propiedades ondulatorias de la luz. Es a diferencia de la geométrica. La óptica cuántica es un campo de la óptica en el cual se estudian las propiedades corpusculares de la luz. La reflexión de la luz es cuando una o otra choca la frontera de un medio, la onda se refleja, se transmite o bien hace más cosas. La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión cuando éstas chocan. Los espejos planos. La distancia del espejo al objeto es igual a la magnitud de la distancia a la imagen de dicho objeto y la imagen que se forma es virtual o derecha. Es cuando tú mismo te ves igual en un espejo. Espejo esférico. Está formado por una sección de esfera reflejante, es viene siendo como un círculo. Espejo cóncavo. Parte interna de una esfera reflejante y un espejo convexo es la parte externa de la esfera reflejante, es lo que viene siendo esto. Rayos principales en espejos esféricos. Uno viene siendo el rayo paralelo, el eje al eje del espejo. Se refleja y pasa por el foco del espejo cóncavo, proviene del foco de un espejo convexo, que viene siendo el anterior. El rayo focal es el que atraviesa el foco y se refleja paralelamente al eje del rayo. El rayo principal es el más normal, pasa por el centro de la curvatura y se refleja a lo largo de la trayectoria de un rayo original.
Los lentes. Si los lentes es más directo al eje principal que en las orillas, será convergente. Si es más delgado en el eje principal que en las orillas, será divergente. Estas son las diferencias que tienen estos dos tipos de lentes.